Buenas tardes a todos. Un placer darles la bienvenida en este Salón Rojo de la Facultad de Derecho y un placer hacerlo también para presentar. Digo, recién Luis me decía, vos presentame que después sigo yo. Digo, es como muy raro que yo tenga que presentarlo a Luis Moreno Campo. En realidad no lo tengo que presentar nada, ustedes saben quién es. Y tampoco necesita presentación. Luis estudió en esta casa, se graduó en esta casa, dio clase en esta casa, presentó la primera edición de este libro en esta casa y ahora está presentando la segunda. Yo tengo un montón de razones para contarles por qué me parece que no hay que darle ninguna presentación. Tampoco voy a decir que está inventariado en el patrimonio de la casa, pero bueno, uno podría válidamente decir, así como podemos contar que con el advenimiento de la democracia cambiamos el plan de estudios, derechos humanos es una materia obligatoria, y la primera generación de abogados y abogadas que produjo esta facultad con el nuevo plan de estudios allí a inicios de la década del 90 fue la que tomó la posta de las organizaciones no gubernamentales en la Argentina y son quienes tuvieron a su cargo la reformulación de esas organizaciones como organizaciones de interés público y quienes están desparramados por el planeta trabajando el tema de los derechos humanos. Uno podría decir también que dentro de los logros de la facultad está el haber contribuido a que uno de sus miembros sea o haya sido fiscal en el juicio de las juntas, en varios más y también en la Corte Penal Internacional. Pero bueno, yo me voy a guardar esos argumentos para después y ahora sí le voy a dar el micrófono a Luis Moreno Campo. No, muchas gracias, Mónica. Sí, para mí es un gusto y un honor que la decana de la facultad acepte estar conmigo en esta mesa y charlar un poco con ustedes sobre la relevancia del juicio de las juntas. Y justo yo pensaba, sobre todo, ya que hablamos de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, combinarlo con la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Como Mónica dijo, yo fui alumno de esta facultad, yo entré en el año 70, me fui en el 78, así que yo vi todo. Entré con, creo que estaba Onganía todavía, pasé por los diferentes golpes militares de esa época, después vino Cámpora, todo ese proceso, la Facultad de Derecho estaba tomada por los estudiantes, la sala de profesores estaba llena de carteles, una época súper complicada e interesante, había violencia en Argentina, en la facultad yo veía grupos que se peleaban, en general trompadas, el SUD, y gente, montoneros, y gente junto peronista, y gente más de izquierda. A veces habían armas. Después vino... ¿Quién era? Talagano asumió en el 74. 74. Vino la época de Talagano, que fue muy diferente. Vino el golpe militar. Y yo me vi, estaba yendo ya, estaba terminando. Yo después volví como profesor. Cuando volvió la democracia, yo fui subdirector del Instituto de Investigación en la facultad. Y organizé un curso que llamamos tridimensional, que fue muy divertido, que enseñábamos Derecho Penal 1, 2 y Procesal Penal, que en aquella época era novedoso. Después se convirtió en el modelo normal, pero justamente veíamos eso, que había que integrar conocimiento. Mi carrera de profesor siempre se arruinó por mis tareas de fiscal. Me nombraron fiscal adjunto en el juicio de las juntas y ahí me fui. Y después, bueno, me quedé un año de fiscal. Y después, cuando yo quería volver a la universidad en Estados Unidos, me nombraron fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, para mí es una oportunidad de volver a esta casa y charlar un poco qué relevancia tiene el juicio de la Junta, sobre todo para la gente que trabaja en Derecho en Buenos Aires. Y primero una cosa que me gustaría plantear es qué relevante fue la enseñanza del Derecho en Buenos Aires para hacer el juicio de las Juntas. Y en particular, la historia de un profesor, Luis Jiménez de Azúa. Recién decíamos con Mónica, nosotros no lo conocimos a Jiménez de Azúa, pero era famoso Don Luis. Entonces yo había sido alumno de Enrique Basegalupo, que era discípulo de Don Luis. Y la historia de Don Luis era bastante trágica, porque Don Luis había sido profesor en España. Cuando Primo de Rivera tomó el poder, Don Luis renunció a su cátedra en España, en protesta por ese gobierno autoritario. Se va Primo de Rivera, Don Luis vuelve a la cátedra y se presenta y gana, se postula para el Parlamento español, donde él escribe la Constitución española.
Llega Franco, nuevo exilio, se va no solamente de la universidad, se va de España. Y después de un paso por México, viene acá. Se está en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, arma un famoso instituto de criminología y derecho penal y genera alumnos. Don Luis era una máquina de enseñar y de generar alumnos. Y en el 66, golpe de Estado en Argentina, noche bastones largos, ¿y qué hace don Luis? Renuncia. Y luego, pocos años después, se muere. Entonces yo me acuerdo, año 75, ya la facultad estaba complicada, yo no estaba en la facultad, pero nos juntábamos en el CEDES con Juan Busto Ramírez y gente que trabajaba en derecho penal. Y se hacían homenajes a Jimena de Azúa, el primer homenaje por 5 años. Y hablaba, no sé si lo conociste, Manuel Ribacova y Ribacova, que era otro español exiliado, súper elocuente. Me decía, pobre don Luis, ya muerto, entonces, ¿qué Dios? Porque don Luis era el presidente de la República Española en el exilio, cuando se muere. Entonces él, Ribacova y Ribacova, con mucha más gracia que yo, hablaba de la tragedia de este hombre, que había luchado por la libertad en España, había perdido, había ido a Argentina, luchado por la libertad y muerto exiliado de la Universidad de Buenos Aires. Entonces era muy trágico escuchar estas ceremonias de homenaje a don Luis. Pero cuando yo estaba 10 años después en el juicio de las juntas, yo veía 5 de los 6 jueces habían sido alumnos de Jimena de Azúa. El Trasera había sido alumno de Jimena de Azúa. Yo había sido alumno de Jimena de Azúa. Aguirre Barrio y algunos de los defensores eran alumnos de Jimena de Azúa, discípulos de Aguirre Barrio. Entonces yo pensaba, pero Jimena de Azúa triunfó, no es que perdió. Su triunfo tardó 15 años, no nos dimos cuenta cuando se murió, pero su idea la estableció y triunfó. Y por eso me parece que tiene sentido hoy, en la Facultad de Derecho, entender de dónde venimos. Recién Mónica me contaba, cuando ella hablaba de los chicos que estudiaron Derecho Humanos con ella y que cambiaron el CELS, hablaba entre ellos de Martín Abreu, que es hoy el vicepresidente de la Fundación Ford, en New York, y dirige programas de derechos humanos en todo el mundo. Entonces, esta facultad va generando gente, y me parece que justamente tenemos que recordarlo y tenemos que aprender algo de eso. Yo diría que lo que yo aprendí en el juicio de las juntas es que la ley no es solamente para jueces y fiscales. Justamente, los jueces y fiscales fueron educados por Jimena Azúa, pero Carlos Nino y Jaime Malamud, que eran los asesores de Alfonsín en materia de investigación del pasado, también eran discípulos de Jimena Azúa. Y Gerardo Taratuto, otro discípulo de él, había escrito el informe de la CONADEP, había revisado, Gerardo era abogado y además autor de teatro. Y Tito Mansur era secretario con García Fernández Mejide de la CONADEP. Entonces, no era solamente jueces y fiscales, era gente que trabajaba en muchos lados y que entendía la ley de un modo similar. Y yo creo que eso es para mí, si yo veo algo que tiene continuidad a nivel internacional con la Corte Penal Internacional, es eso, que no hace falta solamente jueces y fiscales, hace falta que ese concepto sea manejado por todos los actores. Y en realidad eso es lo que pasó en el 85. El juicio de las juntas fue la frutilla de una torta mucho más grande, que fue un enorme proceso social y político que transformó la Argentina. Porque justamente yo estuve reescribiendo este libro hace unos meses. Cuando yo lo escribí la primera vez, yo sentía, bueno, tengo que hacer algo con esta información que yo conseguí en el juicio de las juntas y transformarlo en información pública. Y pensaba en aquella época, la gente, como mi mamá, yo nunca pude convencer a mi mamá de los crímenes de Videla. Entonces, la gente tenía que entender lo que ocurrió. Pero lo que yo veo 20 años después, el mundo es otro. Los chicos jóvenes que están acá, que no son tantos, no saben bien qué es el juicio de las juntas. Para ellos es como, está entre, si viene Sarmiento, viene Roca y después pasa algunas cosas, está Perón y hay cosas, pero es muy pasado. En un sentido genial, es como que ellos creen, abren la canilla y sale agua y sale democracia y libertad. Pero por otro lado me parece que sería bueno entender algunas cosas de lo que pasó. Y yo, para hacerlo cortito, pensaba, bueno, estamos en la Facultad de Derecho, vamos a ver qué pasó en términos legales. Una cosa importante, la figura penal que usamos no fueron normas de derecho internacional. En el sentido, usamos solamente homicidio, privaciones de libertad. En realidad no había, nosotros pensamos, ¿para qué nos vamos a meter en complejidades si no hay legislación argentina sobre eso?
vamos, ya bastante complicado era todo para improvisar en eso. Y yo diría, la segunda cuestión de derecho penal, técnica, que fue complicada, que fue discutida, fue cómo calificar la autoría de los comandantes. En la Argentina estamos muy influenciados por el derecho penal alemán, que exige diferenciar al autor del partícipe, y entonces eso generaba mucha discusión. La Cámara consideró que eran autores mediatos, siguiendo las ideas de Roxin. La Corte fue mucho más complicada. En la Corte estaba Severo Caballero, que era un penalista más clásico, y se peleaba con esa idea. Pero bueno, y Fight quiso más o menos hacer un acuerdo entre todos los jueces. Eso fue el único tema de derecho penal discutible. Y en realidad eso es lo que discutimos en la facultad. Y en realidad eso está bien, pero no fue lo más difícil del asunto no fue la historia más complicada. Yo diría, en derecho procesal hubo dos innovaciones muy importantes. En el juicio de la Junta se usó la ley 20.049, que reformaba el Código de Justicia Militar y permitía hacer juicios sumarios. Y la Cámara nos dejó a nosotros, los fiscales, hacer dos cosas que no se hacían. Bueno, la Cámara decidió que iba a ser un juicio oral y público. Eso no había en la Argentina, muy excepcionalmente. Ahora es normal. Y creo que Aslañán tuvo mucho que ver en eso, pero es muy importante, Julio Mayo también. Pero además, una cosa nueva que inventamos fue, de algún modo, seleccionar los casos. ¿Cómo hacíamos para llevar 30.000 casos? Entonces, sin cambiar la ley, lo que hicimos con Julio, estuvimos de acuerdo, que íbamos a seleccionar algunos casos, probar esos, y el resto, si quisieran, los absolvían. En realidad, los absolvieron. Después veremos qué pasó después, eso es otra historia. Pero, básicamente, yo creo que son las dos cosas más importantes en términos procesales. En principio, una forma de ejercicio del principio de oportunidad, que era la única forma de llevar adelante un juicio por miles de muertos y secuestrados y desaparecidos, y la idea de que el fiscal investiga. Ahora, una cosa que yo creo que sí la facultad debería hacer más, y no hacemos, es aprender a investigar. Porque la verdad que inventamos cómo investigar. Inventamos, y fantástico, porque el equipo de investigación, yo básicamente era responsable de la investigación en la Fiscalía. Y el equipo de investigación eran 7 chicos, de 20 años, varios, el más grande tenía 27, todos de acá, de la Facultad de Buenos Aires. Y lo que hicimos fue una cosa muy básica, fue llamar a las víctimas, nos apoyamos en la CONADEP. La CONADEP fue la fuente de información, seleccionábamos casos, y entonces llamábamos a las víctimas, le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué le pasó? Entonces Pablo Díaz contaba, me secuestraron de mi casa, ¿quién estaba en tu casa? Estaba mi tía, estaba mi papá, mi mamá, había alguna persona que no te conociera, bueno, estaba mi vecino que me vio. Bueno, ahí ya teníamos testigos de la privación de libertad. Eso se confirmaba, conseguíamos los documentos oficiales, denuncias que hacían de privación de libertad que confirmaban la versión. Después, Pablo Díaz declaraba su testimonio, sus torturas, y los hechos coincidían con otros testimonios que también narraban la tortura en el mismo lugar. Y de ese modo probamos las torturas. Y los homicidios solamente quisimos probar los hechos que se acreditaron con los cuerpos. No quisimos nunca llevar un caso de una persona cuyo cuerpo no había aparecido, porque eso, digamos, era un riesgo enorme. Así que no exigimos eso, llegamos hasta ahí. Y esa parte creo que es la parte menos discutida y creo que es casi una parte muy importante. Lo que yo veo cuando yo trabajaba en la Corte Penal Internacional, sí, sobre todo, no tanto cómo mostrar que pasó episodios individuales, eso es fácil probar en masacres siempre hay casos, sino es las conexiones entre los jefes y los individuos inferiores. Y eso me pareció fascinante. En la Argentina, el modelo de represión ilegal lo enseñaron los coroneles de Argelia, coroneles franceses que trabajaron en Argelia, hicieron experiencias ahí y ellos descubrieron el mecanismo de una cadena de mandos muy corta, donde establecían jefes subárea, jefes de área, jefes subzona y zona. Y entonces con 4 niveles, un general tenía control de todo lo que ocurría y el territorio estaba controlado. Y eso fue el modelo que aplicaron en la Argentina. A mí me resultó fascinante, cuando estaba en la Corte Penal Internacional, en el caso de genocidio en Darfur, descubrimos que los militares sudaneses habían aplicado esta vez la teoría inglesa, que es parecida, pero armaban comités de seguridad a nivel de lo que sería acá un área, pero en lugar de ser un jefe, un oficial del ejército, integraban, los ingleses son más complejos que los franceses, integraban jefe de inteligencia, el líder local tribal, el líder local gubernamental,
y la gente de inteligencia militar. Entonces, estos comités locales reportaban a un comité provincial que reportaban a un ministro. Y en realidad, mis investigadores, cuando me trajeron el caso de Alfredo al principio, me lo mostraban al ministro como una especie de partícipe secundario en los homicidios que generaban, o el genocidio que ejecutaban los de abajo. Y dije, no, esperen acá, denlo vuelta. Nos conseguimos el general inglés que les había enseñado a los sudaneses el modelo de control. No a torturar, eso no estaba, matar no era parte del modelo de control, pero el modelo de control es similar. Y a mí me parece que en un mundo como el de hoy, donde, no sé si ustedes saben, hace poco se descubrió un software que había bancos en Estados Unidos que usaban para meterse en la bolsa con información que conseguían 2 segundos antes que los demás. Le permitían hacer una ventaja. Y claro, ¿cómo yo consigo esa información si no tengo un software similar para contrarrestarlo? Entonces, me parece que en los temas de derecho penal, la teoría del delito es importante como el oficio básico, pero después hay que entender cómo investigar los hechos. Y eso es una cosa que me parece que podríamos fomentar más acá, lo que es cómo utilizar técnicas forenses. De hecho, Argentina tiene el equipo de Argentina de Antropología Forense, que trabaja en todo el mundo, y fue también un resultado de las investigaciones de esa época. Ahora, yo para terminar lo que yo pensaba plantear es, entonces, cuando uno ve lo que pasó, sí, Argentina tenía abogados formados teóricamente, tenía abogados que entendían la historia, pero además hubo un proceso político y social que generó que toda la sociedad estuviera de acuerdo en aplicar la ley. Y eso fue, creo, el momento único, ¿no? Es un momento, 83-85 fue el momento único donde la sociedad argentina se puso de acuerdo en aplicar la ley. En el 82, cuando se va la Junta de Galtieri, solamente el 14% de la gente pedía que se investigue el pasado. Se transformó por varias razones. Primordialmente, los grupos de derechos humanos habían conseguido información y lograron que los medios empezaran a difundirla. Y los medios empezaron a contar lo que pasaba, gente que encontraban los cementerios con la cabeza agujereada. Y eso se transformó en un tema público que empezó a discutirse. Y Alfonsín lideró la idea de que había que investigar el pasado. Los militares colaboraron intentando primero una declaración que era decir que nada había pasado, y después lo que se llamó autoamnistía, que eso generó reacción. 3 meses antes de la elección, la autoamnistía genera que Alfonsín proponga dejarla nula. Luder es más tibio en eso, porque el peronismo tenía dentro del peronismo había sectores duros que querían investigar y castigar, y sectores blandos que habían pactado con Viola, sobre todo, como Triaca. Entonces, no podían hacer una postura tan dura. Y el resultado de eso fue que Alfonsín ganó con 52%. Y eso generó, entonces, fue información difundida masivamente, un proceso electoral donde la gente votó y transformó de que a nadie le importaba mucho el tema a que todo el mundo se transformó en tema central, y Alfonsín ganó con el 52% de los votos. Pero además importante, dentro del peronismo, ese triunfo reconfiguró los sectores más duros, ganaron poder. Cafiero, Vittel, ganaron poder. Y empujaron a Alfonsín más lejos de lo que él esperaba ir, con la ley que se establecieron para juzgar. Y luego de eso vino la CONADEP, que es una cosa impresionante, juntó 50.000 testimonios, clarificó lo que había ocurrido, explicó lo que pasaba, y sobre esa base vinimos con el juicio de las juntas, que fue entonces básicamente aplicar la ley, en un caso complicado, pero aplicar la ley. Pero cuando la ley funciona para todos, hace una diferencia. Entonces yo creo que ahí, a mí siempre me sorprendía, cuando yo estaba de fiscal en el juicio de las juntas, yo me acuerdo siempre una vez, dije a un periodista, el Estado no puede torturar. Cosa que yo lo digo en la facultad, no creo que alguien diga que tipo brillante. Ahora, fue como una especie de noticia, fue el título de la nota. Pero porque estaba Videla preso y estábamos acusándolos. Habíamos hecho algo que no se hacía nunca, que era la ley sacarla de la facultad esta y ponerla en la realidad. Y yo creo que ese es el truco que ahora tenemos que ver cómo sigue, ¿no? Porque me parece justamente la Argentina en el 83, 85 tuvo consenso y ahí se murió el consenso. Alfonsín no estaba preparado para que las investigaciones sigan más adelante, no lo pudo parar, lo paró después, con la obediencia debida punto final.
los grupos de derechos humanos se fueron afuera, buscaron a Garzón para apoyarlo, no pasó mucho, hasta que es cierto que el gobierno de Kirchner personalmente facilitó la investigación y ahora tenemos 1.080 personas bajo proceso penal, que es un número, la verdad que nadie me ha dicho a mí en el 83 que eso era posible. Yo me acuerdo, la CONAP tenía 1.500 nombres registrados, así que Argentina fue 100 veces más lejos de lo que nadie hubiera soñado, y en ese proceso empujando en todo el mundo. Entonces, me parece que el tema es, como abogados, ayudamos en la medida que éramos técnicos, en que entendíamos aplicar la ley y no estirar la ley, respetar los hechos, probar los hechos, eso era como básico. Pero al mismo tiempo, los abogados que estaban metidos en las campañas electorales sí transformaban, hacían política, y los técnicos ayudaban a meter las promesas políticas en la realidad. Y ese proceso social fue lo que pasó. Y entonces, para mí, el desafío de esta facultad ahora es cómo enseñamos, no solamente jueces y fiscales, sino técnicos políticos, a articular a los argentinos con la ley. Y me parece claro, bueno, hubo un caso que yo creo que fue notable, que fue el caso de la discusión de la deuda externa. Yo soy amigo de José Álvarez, que es un profesor de NYU, que me contaba, estaba muy impresionado con los abogados argentinos en la deuda externa hace unos años. Primero, yo no sé si ustedes saben, el 85% de los casos por inversión internacional ocurrieron en los últimos 7 años. De esos, el 60% son argentinos. Entonces me decía, Argentina era fundamental. Y sus abogados eran muy jóvenes y me respetaban demasiado, decía José Álvarez, que era el perito. Salieron de acá. Ya sé que salieron de acá, por eso. Y él me dice, pero al final empezaron rápidamente, se ajustaron. Dice, la última vez, dice, el abogado argentino, que era un jovencito, me dice, profesor Álvarez, déjeme a ver si yo entiendo bien. Lo que usted dice es que el caso de la deuda argentina tiene que pagar todo el mundo, es como si fuera un barco que se hunde y el capitán dice, las mujeres y los niños esperen, el capitán y los marineros primero. Esa es su política. Sí, esa es mi política, dijo. La verdad que aprendieron. Y yo creo que en el caso de la externa, Argentina tuvo abogados que pudieron implementar una política muy dura, que yo creo que le salió bien. Ahora estamos discutiendo una segunda fase que está complicada y veremos cómo sigue. Pero ahí me parece que también aparecieron. Y yo invitaría, si hay un tema de futuro que yo veo en la Argentina, que hace falta integrar abogados con políticos y articular políticas, es con el tema del crimen organizado. En la Argentina no hay más política violenta, pero sí hay connivencia entre sectores, sobre todo yo creo en las intendencias, de crimen organizado y política y policía. Y eso puede tener un efecto devastador. Yo estuve en México, me acuerdo hace 2 años. En México los niveles de violencia, no hay violencia política, pero la violencia mafiosa es tremenda. Los números son enormes. Las ciudades más violentas del mundo están en México. Y me decía el ministro de Gobierno, mire, en los 80 ignorábamos el narcotráfico. Pensábamos que eran gente de paso de Colombia para Estados Unidos. Ahora no podemos controlarlo. Y de hecho, ese hombre se murió la semana siguiente, se cayó su helicóptero, nunca se supo si fue un atentado o no. Me parece que si hay un tema central es ese. Y tenemos que implementar, y justamente yo veo la discusión, a mí me asombra que en la discusión política te acusan de garantista. No, si a uno le dicen garantista en un discurso político es que lo están insultando. No es que en la facultad por ahí Mónica le va a dar una buena nota, pero no, ahí lo están insultando. Y yo creo que hay una especie de justamente aprovechamiento de la discusión sobre qué hacemos con los delincuentes para ignorar el fenómeno. Primero, me parece que el problema no es lo que van presos, sino qué pasa con los que no están presos. Cómo enfrentamos el crimen organizado es el tema, no qué hacemos con los que están presos. Y sería bueno que los abogados ayudáramos entonces a focalizar la discusión y más allá del análisis normativo, empezar a pensar cuáles son las estrategias investigativas, interesantes y eficaces para controlar ese problema. Así que congratulemos a la Facultad de Derecho por lo que hizo en el pasado y enfrentemos los nuevos desafíos. Y gracias por invitarnos. Yo tengo una trayectoria histórica de que cada vez que me toca hablar después de Luis, digo, la mitad del sex appeal y del glamour se fue con la presentación de Luis, lo cual esta vez está muy justificado porque el libro es de él. Tenía pensadas muchas cosas para contarles, pero las voy a reformular como suele suceder en estos casos. La primera es un poco explicar por qué esta actividad para nosotros es importante.
no solo para mí como profesora de Derechos Humanos y de Derecho Internacional de esta facultad, antes y después del decanato, sino también como decana de la facultad. Y lo cierto es que creo que la importancia pasa por varias cuestiones. Una de ellas es porque entre las misiones que tiene la facultad, además de producir egresados con título, está aquello de problematizar la realidad en la cual la universidad está inserta. Y esta facultad ha sido una facultad todoterreno en el trabajo de reconstrucción de la democracia, por privilegio de la historia, porque aquí se formaron, además del presidente Alfonsín, que fue el primero que asume cuando se produce el restablecimiento democrático, quienes tuvieron que llevar adelante esta tarea de tratar por primera vez política y jurídicamente el pasado reciente de violaciones a los derechos humanos. Digo, la facultad fue protagonista porque quienes eran los protagonistas en ese momento estaban en esta facultad. Los camaristas, la mayoría de ellos estaba acá, como decía Luis también, algunos de los defensores estaban acá y convivían en esa sala. Los fiscales estaban acá, el secretario de la Cámara estaba acá, digo, el procurador general, los filósofos que acompañaban a Alfonsín, que era la frase para Carlos Nino, Malamud Gotti, para Eduardo Rabossi, lo veo acá Roberto Bernengo, digo, los filósofos del momento eran los filósofos de esta facultad. Entonces yo creo que la facultad estuvo muy presente en esto, forma parte de nuestro legado. Y probablemente la perspectiva del tiempo, como Luis decía recién, ahora a los jóvenes uno los pone delante, abre la canilla y la canilla de los jóvenes es la canilla de la democracia y esto es muy bienvenido. Pero dando clase como las que doy siempre, este año me sucedió esto de que estábamos contando cómo había sido la transición democrática. Y cuando yo daba por hecho de que los estudiantes, que ya estaban casi a punto de irse de la facultad, habían escuchado alguna vez de la propia voz de Alfonsín por qué habían salido la obediencia debida o el punto final, o habían escuchado cómo Rabossi o alguno otro de los miembros de la CONADEP contara el informe, o básicamente cómo los camaristas explicaron su actuación, o Estracera o Luis, me di cuenta de que esto no había sucedido. Digo, entonces tuvimos que recurrir a las grabaciones de conferencias, de presentaciones de todos ellos. Y creo que esta es una tarea que a nosotros nos vincula y nos obliga. La Argentina cumple este año 30 años del nunca más. Nosotros estamos dispuestos a que las fuentes primarias de todas estas cosas puedan ser aprovechables. Hoy hablaba con Guillermo Coni, que está en esta sala, que es profesor de Derechos Humanos, sobre la conveniencia de que sus estudiantes estuvieran en esta charla. Y yo le decía, es importante, digo, que vengan y vean que Luis es un señor como muchos de los que andan por allí, y que se le pueden hacer preguntas, que no desperdicien la ocasión de poder tener la información de las fuentes primarias. Y esto vamos a hacer, digo, el 18 de septiembre vamos a tener acá a Fernández Mejide, a Magdalena Ruiz Guiñazú, a Santiago López, que son los miembros de la CONADEP que todavía están entre nosotros y que nos pueden contar. Va a venir Norberto Lischi, que declaró delante de la CONADEP. Y el año que viene vamos a celebrar los 30 años del juicio a las juntas, del mismo modo que este mismo año estamos largando un programa que es Los estudiantes vamos a los juicios. Digo, esta es una parte de la realidad argentina que recupera de una forma inteligente y absolutamente innovadora la decisión de la Argentina del modo en que iba a tratar el pasado reciente de violaciones sistemáticas de derechos humanos fue absolutamente innovadora. Hubieron algunas comisiones de investigación antes de la CONADEP, pero la CONADEP marca en el 99% de la doctrina que uno busca de aquí y del mundo el punto de partida de las comisiones de investigación. Digo, la CONADEP permitió reconocer una verdad que muchos sabían en esta sociedad, pero que tenía que estar puesta por escrito de alguna manera formal. Digo, las comisiones de investigación son importantes cuando tienen un acto de creación de autoridad pública, y eso pasó con la CONADEP. La CONADEP fue el termómetro que permitió saber que podíamos tener un juicio a las juntas. Fue la primera que dijo, bueno, esto pasó, estos elementos están aquí,
Y a partir de estos elementos se pudo construir un juicio a las juntas. Un juicio a las juntas que en definitiva no era lo que el presidente Alfonsín había pensado, que había decidido darle la oportunidad al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que pudiera separar a aquellos de sus miembros que habían hecho apartar a la institución militar del rumbo que la Constitución le marcaba. Eso fracasó de movida, fue imposible volver a esto, y la Cámara Federal de la Capital Federal, la Cámara integrada por los camaristas, por Arlanián, por D'Alessio, por Gil Lavedra, por Ledesma, por Torlasco y por Valerga Araoz, esa Cámara Federal tuvo que decidir la avocación y se transformó en un tribunal de juicio. Un tribunal de juicio que, si estuviera acá Andrés D'Alessio, que fue nuestro decano por 8 años, contaría como en una sala inmensa, con máquinas de escribir de la época de la colonia, las Lexicon 80 pesadísimas, la gente escribía los distintos párrafos de la sentencia. Esa Cámara tuvo que decidir transformarse en tribunal de juicio. Y ese tribunal de juicio fue un tribunal absolutamente increíble. Y estoy hablando con una visión absolutamente propia y generacional. La de una señora que ya era mayor de edad, que había logrado graduarse en esta facultad antes del golpe de Estado, pero que nunca en la vida pensó que iba a ver como los militares que habían roto el orden institucional desfilaban desde un 22 de abril hasta no sé cuánto de septiembre delante de los 6 jueces de la Constitución, de Juan Carlos López, que era el secretario de la Cámara, de Julio Estracera y de Luis Moreno Campo. Cómo esos señores tenían que pararse y sentarse cuando los jueces de la Constitución se los pedían. Y me parece que el juicio de las juntas, y esto lo hablábamos con Luis antes de llegar, pero alguno que haya pasado por alguna clase mía sabrá que no estoy innovando, que es un discurso trabajado desde hace mucho. El juicio permitió tomar conocimiento a través del expediente judicial y del ritual judicial de una verdad. El juicio construyó verdad de un modo específico, la verdad de las pruebas, la verdad del expediente, pero también una verdad que no excluía, aun cuando fue difícil de lograr, la participación de los procesados. Digo, es difícil pensar que esa fue una verdad unilateral. En cuanto pudo ser unilateral fue porque los procesados decidieron no abrir la boca, pero no porque no tuvieron la ocasión de hacerlo. De hecho, Macera lo hizo, Videla nunca quiso hablar, hubo defensas comunes a la mayoría de los procesados durante el periodo de las audiencias. Un juicio que demostró la existencia de un plan criminal y sistemático de represión de la subversión, que era el modo en el cual la dictadura militar del 76-83 llamó a los grupos armados y a todos aquellos que le pareciera que eran afines a los grupos armados, básicamente por estar sus nombres en una libreta, por ser mencionados, por abrir la puerta en el momento que llegaba un grupo de tareas, etc. Ese plan criminal produjo en la Argentina 2 andariveles. El de una realidad formal, absolutamente vacía, donde la Constitución había quedado muy postergada por el estatuto del proceso de reorganización nacional, donde se declamaba amor por la Constitución, por la democracia, por el hombre y por sus derechos, donde un código penal que había sido modificado desde el gobierno militar al gobierno democrático del 73, había introducido la pena de muerte como un agravante del homicidio en uno de los incisos del artículo 80. Una pena de muerte que ningún juez dictó y que por lo tanto nunca se ejecutó del modo en que eventualmente podría haber sido a la luz de ese código. Sin embargo, esa realidad, que era una realidad formal y vacía, convivía con una legalidad dada por la clandestinidad de la decisión a la cual los comandantes habían condenado a la Argentina. Una clandestinidad que, como Luis explica en los 2 libros, pero aquí probablemente con un poco más detalle, era necesario hacer desaparecer para generar cierto miedo, para generar temor, para que no hubiera consecuencias. Al mismo tiempo, creo yo, que los militares argentinos habían seguido con muchísimo cuidado el desarrollo del golpe de Estado de Chile y las decisiones un poco espectaculares que tomó Pinochet de meter a todo el mundo en un estadio de fútbol, de ejecuciones masivas, lo habían llevado a ser casi como el enemigo de la humanidad. Yo creo que la dictadura argentina se propuso que eso a ella no le iba a pasar y actuó en consecuencia. La clandestinidad argentina
permitía que en los sótanos, en los lugares más increíbles, hubiera hombres y mujeres sometidos a niveles de esclavitud muy importantes, que habían sido absolutamente reificados, que habían perdido cualquier dato que pudiera hacerlos pensar que eran personas, que eran titulares de derechos, habían sido despojados de sus vestimentas, de sus nombres, respondían a algún otro tipo de apelativo, como podía ser un número o alguna otra cosa, y básicamente habían sido reducidos a la condición de cosas. El juicio de las juntas demostró, a partir del análisis de la prueba producida, de esa prueba que, como contaba Luis, solamente cubrió 833 casos y no la totalidad de los casos, demostró que ese plan criminal había sido absolutamente concebido con mucho tiempo por las cabezas de las Fuerzas Armadas, que había sido controlado en su ejecución por esas mismas cabezas y que ellas, a partir de la autonomía que tenía cada una de ellas y del poder de mando, controlaban la ejecución de ese plan. Un plan en el que cada una de las cabezas tenía amplia discrecionalidad sobre el destino de las personas y de los bienes. Eso queda aprobado en el juicio de las juntas y queda aprobado como yo creo que magistralmente definió Ronald Dworkin en un párrafo introductorio que le hace al Nunca Más, a una edición del Nunca Más en inglés, después de que la sentencia de los comandantes se da. Hay una edición de las muchas del Nunca Más que se hace en Nueva York en el año 1986, y Dworkin, que había sido invitado a alguna de las sesiones del debate oral y público de la causa 13, junto con otros juristas americanos, incluido Owen Fish, etcétera, escribe este prólogo y señala una serie de cosas que son interesantes, ¿no? Como el hecho de que los camaristas pudieran haber aplicado el derecho vigente en el momento de comisión de los hechos, que pudieran graduar las condenas, y hace un párrafo realmente brillante por lo conciso y por lo contundente de las diferencias que existen entre la aplicación de la justicia y la venganza a partir de un tribunal judicial. Entonces creo que el juicio demuestra todo esto y lo demuestra de una manera muy acabada. La Argentina de 1985 no era la Argentina de hoy. La gente no declamaba derechos humanos en todas las esquinas. Es más, todavía había carteles en facultades como estas, en las catacumbas, en el subsuelo, que decían: si vos no desapareciste, por algo será. En ese contexto, cuando se abre el periodo del debate oral y público, a las 4 de la mañana ya no quedaba ninguna entrada para entrar a la sala de audiencias. La sala de audiencias de la Cámara Federal estaba completa. Los periodistas que vinieron del mundo se acreditaron y pudieron seguir ahí. Todos comprábamos una publicación diaria que se llamaba El Diario del Juicio, lo tenemos guardado para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, para que sepan que eso alguna vez pasó en la Argentina. Digo, ese fue un juicio en el cual básicamente contribuyeron con su presencia una serie de personajes que en la Argentina habían tenido diverso tratamiento. Digo, al juicio vino Patricia Derian, que era la subsecretaria de Estado del Gobierno de los Estados Unidos para Asuntos Humanitarios, una señora que, como bien describe Luis en el libro, había sido declarada básicamente enemiga de la nación por los militares argentinos. Estuvo Tom Farrer, que había venido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79. Theo van Boven, que era el director del Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuya cabeza había sido pedida por la diplomacia militar argentina y que fue obtenida básicamente por el intersticio del cambio de secretario general de Naciones Unidas. Digo, el que Latinoamérica tuviera su primer secretario general en el año 80, produjo lamentablemente la partida de Theo van Boven, que sin embargo nos legó el grupo de trabajo sobre desaparición forzada para poder seguir trabajando el tema. Hasta el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing declaró ante los jueces. Esto se hizo personalmente en muchos casos, se hizo por carta rogatoria, por affidavit, en muchos otros. Digo, el juicio fue básicamente lo que permitió conocer la terrible, contundente y horrorosa verdad de la Argentina. Luis dice en alguna parte del libro, en sus 2 ediciones, durante meses investigamos el horror. Ese horror queda descubierto en el juicio. Y yo creo que el valor del informe de la CONADEP, el valor del juicio de las juntas acumulados, permitieron exponerle a los argentinos y al mundo
una verdad realmente muy importante. Tan importante que luego todos los intentos, bien habidos o mal habidos, de tratar de sustraer el tema de la justicia, terminaron fracasando, porque era muy difícil fingir que en la Argentina no había pasado nada. Digo, esto es lo que hace que el tema de derechos humanos haya estado en constante ebullición. Los organismos que nunca pararon de trabajar y que, como decía Luis, quebraron el cerco del silencio. Los organismos que antes de las elecciones del 83 sacan una solicitada y dicen, ¿y estos desaparecidos dónde votan? Y uno puede sentarse y mirar que en esas listas, en esos padrones de desaparecidos, estaban compañeros de facultad, gente que uno había cruzado en la esquina. Digo, la banda etaria que hace que todos podamos en algún momento tener el cabello más claro y más blanco, también ayuda a entender cómo fueron estas cosas. Los organismos de derechos humanos quebraron el cerco del silencio, lograron rearmarse, lograron conseguir una cierta empatía entre todos como para hacer una suerte de división internacional del trabajo. Pudieron compatibilizarse con los organismos de derechos humanos del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas. Y todos ellos le dieron a la Argentina una conciencia que vino desde lo internacional. Un internacional que es importante, un internacional que permitió generar esta noción de derechos humanos que no tiene un ropaje internacional, que no tiene una visión internacional. Lo internacional es un dato fundante y definitorio de la noción de derechos humanos. Digo, cae la norma por la cual un Estado puede hacer lo que se le dé la gana con sus nacionales y con los apátridas y se reemplaza por otra que dice que el Estado tiene que responder por la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación y que además es internacionalmente responsable por las violaciones no reparadas. Yo creo que en esa medida, digo, todo esto contribuyó, como decía Luis, en una especie de conjunción que se da a lo mejor una vez cada 1000 años en la Argentina del 83 al 85. Esto sucedió y esto, y aquí me parece que es probablemente lo que a mí me pareció lo más interesante de la segunda edición, que esta segunda edición muestra a un Luis Moreno Campo que atravesó más cosas que este. Digo, hay muchas cosas que ya se sabían cuando escribió el libro en el 96, pero este tiene una preocupación que va más para allá. Este libro era cómo explicarle a mis hijos, cómo explicarle a la sociedad. Este libro lo que pretende es identificar determinados datos que todos deberíamos conocer para que esto no vuelva a suceder. Digo, y entre esos datos está como una institución se transforma en una burocracia asesina. ¿Qué es lo que pasa cuando quienes están investidos de autoridad dan órdenes ilegales? Hay mucha cosa para leer acá, las investigaciones de Milgram en la Universidad de Yale y el tema de qué pasa cuando uno cree en una autoridad, la autoridad da una orden ilegal y cómo la reacción es la obediencia. Cómo ciertos elementos, ciertos atributos, como dice Luis, que normalmente son los que uno debería de predicar como valiosos de cualquier ciudadano en una sociedad democrática, como la lealtad, el cumplimiento del deber, el respeto de las instituciones, pueden transformarse en elementos valiosos para que una institución deje de ser tal y se transforme en una máquina de matar. Y probablemente el otro dato que no es menor, que quienes cometieron todos estos crímenes no eran ni especialmente sádicos, ni especialmente alienados o locos, eran hombres comunes. Esos mismos hombres comunes que Hannah Arendt refiere en el juicio a Eichmann en Jerusalén, que Todorov cuenta cuando habla de las experiencias de los campos de concentración nazi y del régimen comunista, esos mismos que aparecen en una serie de lugares. Y entonces la conjunción del respeto de la ley, el lugar que ocupa en la sociedad el respeto de la ley, parece ser central para que esto no vuelva a ocurrir. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Luis en que la ley no solamente la tienen que respetar los fiscales, los defensores, los jueces, que la ley la respetamos todos. Y creo que esto es lo que muchos de nosotros intentamos hacer en esta facultad cuando enseñamos Derecho. Demostrarles que no somos tontos, que nos regimos por una formalidad. Claro, te cuenta las normas, pero cuando salí de la facultad te afana el primer flaco que pasa con una moto. Sí, claro.
veamos por qué nos afana el primer flaco que pasa con una moto. Digo, hay mucha cosa para estudiar, hay unas cosas muy complejas, pero lo que sí es cierto es que estos problemas son todos problemas nuestros. Digo, esta es una escuela en la que no solamente formamos abogados, sino también formamos líderes políticos. En la planta baja hay 15 presidentes argentinos salidos de esta facultad. Que un 1 de abril de 1996, que hacía mucho calor, es lo único que me acuerdo, en el aula magna, junto con Gabriela Cerruti y conmigo, presentó la primera edición de este libro, y que como 18 años después, ¿no? Me volviera a invitar para que lo presentara. No vamos a esperar 18 años para presentar tu tercer libro en esta facultad, pero podemos intentar implementar muchas de esas cosas antes. No deja de ser un dato interesante en la sociedad en la que estamos que hayan pasado tantos años, que cada uno de nosotros haya hecho cosas parecidas, pero no iguales, y que en definitiva nos siga encontrando la presentación de una común temática. Así que gracias, Luis, por esta presentación y, bueno, el compromiso de la facultad antes y después de esta presentación de seguir trabajando estos temas, como todos saben. Gracias. Yo creo que Luis está dispuesto a contestar preguntas. Buenas tardes. Aprovecho, Luis, para continuar una charla que empezamos hace algunos meses y quedó trunca. Estoy de acuerdo con lo que vos planteás de que hay que respetar la ley. Lo que me parece que estamos descuidando fuertemente en la Argentina es cómo se hace la ley. Porque yo no creo que Pripke haya desconocido la ley o haya incumplido la ley. El problema es que si nosotros empezamos con la ley que está y de ahí para adelante, no me parece que sea el buen camino. Creo que la Facultad de Derecho no le da la suficiente importancia a cómo hacemos para que la ley además sea buena. Esto es un comentario. Yo les quiero, para ser totalmente franco, que la pregunta inteligente es de mi primo, que lo invité para que haga una pregunta. No, él vino por su cuenta y hizo la pregunta, pero es mi primo. Pero me parece importante, justamente, creo que el rol del abogado es cambiar las leyes. Él se dedica a eso en el Congreso, entonces el rol del abogado es cambiar las leyes también. Pero a mí me parece una cosa interesante, que yo siempre, por ejemplo, cuando yo fui a Inglaterra, me acuerdo de un debate en Inglaterra, que como decían, mire, usted no nos habla de rule of law, nosotros somos ingleses, nosotros entendemos rule of law, ustedes son argentinos, ¿qué saben de rule of law? Entonces yo le dije, mire, perdónenme, pero en mi país, en Inglaterra la ley es una cuestión de abogados, de juristas, o se discute, pero en mi país fue la diferencia entre vida o muerte. Por eso realmente aprendimos a creer en la ley. Y yo creo que es así. Los militares podían secuestrarte, y esto, pero de acuerdo a sus reglas, si te registraban tu nombre en una comisaría, no te iban a matar. Te podían torturar, pero no te iban a matar. Entonces yo creo que aún yo creo que hay que mejorar las leyes. Es muy importante entender que la ley tenga que responder a las necesidades sociales. Pero aún la peor ley tiene un valor. La peor ley de los militares permitía salvar tu vida. Cuando a Pablo Díaz lo llevan de un lugar clandestino a una comisaría y lo registran, él sabe que no lo van a matar. Entonces, por eso yo uso este argumento con los ingleses. Miren, en mi país aprendimos que la ley más básica es la diferencia entre la vida y la muerte. Y por eso estamos dispuestos a respetarla. Entonces yo creo que hay una cuestión básica que es abajo de la ley no funciona nada, ¿no? Sí. Ahí viene el micrófono, Alfredo. Yo leía el libro y la verdad recordaba mi juventud. Yo soy 10 años más chico que Luis, y recordaba el juicio, recordaba el diario del juicio que leíamos todos los días con los testimonios, y pensábamos cómo puede haber pasado esto. Y realmente la Argentina cambió en ese momento. Pero a mí lo que me preocupa es esto de la ley, ¿no? La idea de respeto a la ley. Y me da la sensación que no sé si realmente hoy seguimos teniendo esa idea de respeto a la ley. Una encuesta hace poco tiempo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional muestra que el 70% de la población está dispuesta a violar la ley si cree que el gobernante no está actuando conforme a su visión de lo que es correcto. Y esto es preocupante. ¿Realmente pensás que cambió la Argentina, que cambió la mentalidad del argentino después del juicio? En muchos sí, pero ¿es la mentalidad argentina la que ha cambiado? Bueno, es muy complicado saber,
Pero, además, me pasó una cosa interesante. Hay algunos datos que muestran que en todo el mundo hay un problema con la gente respetando instituciones. No es un problema argentino. Hay mucho más información, la gente mucho más a sus representantes. Me parece que yo a veces, yo por ejemplo estuve hace poco en Alemania y le decía, miren, hay un tema, en Alemania ustedes cuando sacan la ley, asumen que todo el mundo la va a cumplir. De hecho, en Berlín uno va a la estación del subterráneo y no hay molinetes. Uno baja y entra al subte. Hay algunos inspectores de vez en cuando, pero todo el mundo paga. Yo tenía, cuando estaba en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, un funcionario mío era alemán y estaba con una francesa en Bruselas. Me contó la historia. Estaban llegando tarde a una reunión y van corriendo a la estación de subterráneos en Bruselas y llegaba el tren. Y la francesa le dice, vení que hay que tomar el tren, está llegando. Y el tipo ve que el alemán está desesperado y dice, no podemos tomarlo. ¿Cómo no podemos tomarlo? No ves que está la oficina de ticket cerrada. Él no podía tomar el tren sin boleto. Después yo expliqué ese tema, entonces yo dije, miren, la ley no funciona igual en Alemania que en New York o en Buenos Aires, porque en New York lo mismo, sin molinete no paga nadie. Entonces yo decía eso, y me agarró un joven alemán y me dice, sí, la verdad es que es muy diferente los trenes en Argentina. Dice, yo iba en un tren a la cancha de River y la estación está 2 kilómetros después. Pero cuando pasaban por el frente de la cancha, los hinchas apretaron el freno de emergencia, abrieron las puertas y se bajaron. Y con las banderas cruzaron la avenida Lugones y cruzaron la calle. Y yo dije, ¿y vos qué hiciste? Yo me quedé sentado. yo me pareció muy interesante, pero no me animé a sumarme a ellos. Entonces yo seguí hasta la estación siguiente. Y decía, bueno, ¿ves? Esta es la diferencia. Pero hoy, viendo por acá, me pasó que estaba esperando la línea blanca acá al frente y no había ningún auto. Entonces yo me largo a cruzar. Y atrás mío, una chica rubia no cruza y espera la luz verde para ella. Entonces yo la esperé. Cuando terminó de cruzar, le dije, perdón, ¿vos sos argentina? Y yo pensaba que era danesa. No, era argentina. Digo, mirá qué bien, me impresiona porque no cruzaste la calle. Bueno, estamos estudiando derecho, ¿no? Me dice la chica. Así que yo supongo que hay de todo, pero que en ningún país del mundo es fácil que todo el mundo cumpla con la ley, que la Argentina ha progresado mucho, digamos. Yo no creo que en la Argentina de hoy no hay ninguna organización estatal que nos mate, se dedicaba a matarnos. Eso había. El ejército argentino es un plan para matarnos, para matar argentinos. Eso no hay más. Hay problemas de corrupción, sí, hay otros niveles de ilegalidad. Pero por eso lo que uno aprende es que justamente, vos tenés 10 años menos que yo, te acordás del juicio de la Junta. Los que tienen 20 años no tienen idea del juicio de la Junta, pero no tienen ni idea. Entonces me parece que no es que ganamos un partido y se acabó. Ganamos un round y viene otro. Y por eso estamos acá. Acá, bueno. Gracias, doctores. Buenas tardes. Doctor, aún no he podido leer su libro, pero le hago una pregunta sin ser psicóloga y sin saber demasiado de la materia. En relación a la ley, creo que la teoría psicoanalítica entiende que algunas psicopatías severas tienen que ver con la falta de ley. La primera de las preguntas es si alguna vez usted hizo un cruce entre ambas disciplinas, la suya y esta otra, y si en tal caso podríamos concluir que el estado delincuente es un estado psicótico o es un estado que desconociendo la ley puede caer en la peor de las perversiones. Gracias. Sí, me parece que sí. Pero yo diría, me parece que es obvio que sí, y lo tenemos claro a nivel nacional, pero me parece que hay un conflicto que no estamos viendo, que es a nivel global, no hay ley. El mundo tiene... Hay un historiador inglés que se llama Michael Howard, que escribió un libro que se llama La invención de la paz. Y él explica eso, que el mundo es bastante complicado porque no hay ley. Él dice, por 5.000 años la humanidad usó la guerra para manejar conflictos. La idea de la paz era el tiempo entre guerra y guerra. La idea de la paz permanente es nueva, nace con Westfalia, que el Tratado de Westfalia es famoso porque dice, esta es la paz permanente. No fue la paz permanente, pero los tratados posteriores la citan. Entonces la idea es, vamos a hacer la paz permanente a través de negociaciones entre los líderes soberanos.
que no funcionó bien en el siglo XIX y llevó a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la Corte Penal Internacional está en la evolución. Vamos a una ley global para proteger algunos más básicos derechos individuales. Y eso todavía es controversial y controvertido, y justamente cuando uno ve, los argentinos lo entendemos, es interesante, el esfuerzo por la Corte Penal Internacional lo hizo Europa, sobre todo en la época de la lucha en Yugoslavia, sufrió la guerra y sufrió los Balcanes, América Latina, que sufrió la Guerra Fría, y África. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, no entienden todavía ese fenómeno. En Estados Unidos se considera que por ser un país aislado e independiente y fuerte, salvó al mundo 3 veces. Y entonces no están pensando cómo seguir la historia. Yo estoy dando clases en Yale, que tiene el curso central en el college, es un curso que se llama Grand Strategy. Y enseñan Sun Tzu, Napoleón, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La última gran estrategia es la Guerra Fría. Después de eso no hay nada. Y por eso Bush dijo una cosa que dice, miren, yo me habría equivocado con Irak, pero cuando lo hice todo el mundo estaba de acuerdo conmigo. Y Obama justamente lo discuten ahora porque no tiene una política global. Vamos a hacer bombardeo hoy en Siria, pero ahora vamos a hacer un acuerdo con los sirios enfrentando a los islamistas. No hay un concepto global de orden mundial. Y eso creo que es una cosa que nos está psicotizando a todos, no solamente Argentina. Pero por eso yo siempre digo, Argentina, estamos entrenados en eso. Estamos entrando en caos, estamos entrenados en la mezcla de un mundo que funciona, una chica que no cruza la calle porque está a esperar luz verde y caos. Entonces entendemos esa complejidad. Y por eso creo que es un privilegio estar educados acá. Hay que sacar ventaja de eso. Muchas gracias. ¿Le podemos dar el micrófono al señor? Doctor, un placer, y doctora. Usted habló claramente después de la debacle de Malvinas viene el juicio de las juntas, o sea, viene la democracia y el juicio de las juntas. ¿Qué opina usted con su experiencia respecto de otros países que han hecho verdaderos pactos de impunidad? Por ejemplo, España con el pacto de la Moncloa, Chile, que han pasado 40 años y no hay condenados, se han muerto, o sea, se ha consagrado la impunidad. Brasil, ni hablemos, Uruguay. O sea, ¿cómo usted, sociedades civiles vecinas, han pactado impunidad de manera escrita o de manera tácita, digamos? No, pero eso muestra lo único de la transición argentina. En los 70, España hizo una transición, no hubo juicios. En Portugal y en Grecia hubo transiciones y hubieron juicios. No tuvieron el impacto social de la Argentina, pero hubieron juicios. Pero no en España, que fue la transición más importante. Y en Brasil, una pseudo transición en los 70, también sin ninguna investigación del pasado. Y por eso es interesante mostrar qué premonitorio fue el proceso argentino. Alfonsín gana en el 83 las elecciones prometiendo investigar el pasado con el 53% de los votos. En el 88, 5 años después, Pinochet va a plebiscito para perpetuarse en el poder, no gana, pero saca el 44% de los votos. Es decir, en Chile había casi la mitad de la población que lo apoyaba y lo votaba. En Uruguay, en el 89, un plebiscito para discutir qué se hace sobre el pasado, lo gana que no se investigue el pasado. Entonces, ese es el contexto. Ahora, justamente hay un libro de Catherine Sick que se llama La cascada de la justicia, que dice que Nuremberg y el juicio de las juntas marcan un comienzo de una tendencia mundial de investigar el pasado. En Chile, de hecho, hay más de 100 oficiales investigados. Yo creo que Contreras fue condenado. Sí. Bueno, hay varios condenados. En Uruguay, el plebiscito se repitió cuando ganó Mujica, replantearon el plebiscito. Dijeron, el primer plebiscito estaba viciado. Vamos a un segundo plebiscito ahora ya en democracia y en libertad. Ganó Mujica, pero perdió el plebiscito. Los uruguayos insistieron en no investigar el pasado. Entonces, por lo menos hay una discusión política y social. Y hay más de 20 oficiales procesados y Bordaberry murió procesado. Yo estuve en Brasil la semana pasada y justamente está lleno de comisiones de la verdad, investigando el pasado en Brasil hoy. En España no lo pueden hacer. España justamente han anquilosado 2 espacios y no se pueden dialogar. Pero bueno, me parece que uno ve algo parecido en Israel-Palestina hoy. Entonces, justamente, Argentina algún proceso social y político de cambio que se expandió por el mundo, pero nada garantiza que va a ser permanente. Yo creo que una cosa que tener en cuenta es que esto es una obra cultural y social, puede ir para atrás. Yo si me permite, para agregar algo nada más.
La realidad es que cuando la Argentina del restablecimiento democrático decide con ADEP y juicio de las juntas, lo hace precursoramente. No había ninguna norma de derecho internacional que obligara a esto. Como dice Luis, había empezado una tendencia que eventualmente se podía ubicar en Nuremberg. Lo que sí siempre estuvo disponible, pero jamás fue utilizado, fue el derecho interno para poder llevar a aquellos que habían provocado la ruptura del orden institucional y habían cometido delitos de los previstos en el Código Penal a la justicia, pero nadie lo había hecho. Yo creo que la decisión, como dice Luis, que toma el gobierno del presidente Alfonsín, marca una tendencia clara, que después va a encontrar apoyos en el sistema interamericano, que va a dar la fórmula del talle único, es decir, todo el mundo todos tienen que procesar, todos tienen que estar procesados, y hasta que no termina con el último procesamiento no se puede parar. Pero básicamente me parece que el tema pasa por ahí, ¿no? Que en los 80, no existiendo ninguna obligación legal y siendo nada más que una opción ideológica, la democracia argentina decide, porque Alfonsín gana su campaña prometiendo investigar el pasado, darle un tratamiento absolutamente distinto al pasado reciente. Y por ahí atrás. ¿Qué tal, Luis? Mi pregunta era saber qué le parece si es verdad que, o si le parece que en verdad son los momentos irracionales de la historia, o son los conflictos los que en verdad cambian el derecho, o si no le parece así. O sea, sí, yo creo que tienes razón, que no es que alguien pensó, no hay nadie que pensó, hay un proceso social, pero las catástrofes nos mueven a actuar. En realidad, después de la Primera Guerra Mundial, fue la primera vez que se intentó juzgar internacionalmente a un líder, que fue el Kaiser, y no lo lograron hacer, porque la ley no preveía eso. Pero eso fue el precedente para después se discutiera durante la Segunda Guerra Mundial qué hacer con los líderes, y hubo una discusión complicada, mucha gente no quería juzgarlos, y finalmente se logra juzgar en Nuremberg, y eso va marcando un proceso, porque cuando se crea, Nuremberg era una cosa fundamental, pero no pudieron convertirlo en una institución. Hizo falta la Guerra Fría, masacres, y la masacre de los Balcanes, en Yugoslavia sobre todo, que impactó mucho en Europa, y después Ruanda, para generar la demanda mundial de transformar Nuremberg en una institución permanente, que fue la Corte Penal Internacional. Y lo que también es cierto, a pesar que pensamos en nosotros en términos normativos y futuro, estas instituciones no tienen arquitecto. Como no tiene arquitecto la política del 83 Argentina, es el resultado de luchas sociales y políticas, donde se discute y hay argumentos raros y va pasando, las cosas van pasando. Y por eso me parece que el rol de la facultad es muy importante, porque en el 83, 82 era imposible soñar con el juicio de las juntas. En el 85, en el 84 había que hacerlo. Y lo notable es que había jueces preparados para hacerlo. Entonces, estaba la gente lista, y Jiménez Azul tenía que ver con eso, ¿no? Pero estaba la gente lista, pero no que alguien lo planeó. Entonces yo creo que lamentablemente, como vos decís, las catástrofes producen los cambios. Pero creo que como las catástrofes cada vez son más grandes, habría que hacer cambios distintos, ¿no? O aprovechar las que ya ocurrieron para mejorar el funcionamiento de la ley, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, que yo creo que ese es el problema. Justamente la generación tuya tiene ese problema. En los 70 la gente creía que había que romper el esquema anterior. Ahora hay nada que romper, hay que armar un sistema nuevo. Y ese es el desafío, y por eso esta facultad tiene un rol. Ahí había una mano. ¿Qué tal? Muchas gracias. La pregunta era si podías identificar algún elemento común que se daba para que una sociedad sea la que juzgue a sus propios victimarios, o sea, que sea la misma sociedad y no una externa, y en todo caso si veías algún cambio entre aquellas sociedades o países donde fue la misma sociedad la que juzgó a sus victimarios, o donde fue impuesto, por ejemplo, en los casos de Alemania, como en los casos de Nuremberg. Justo referido al tema de Alemania que hablabas también, salió esta semana un artículo en Der Spiegel
contando cómo ahora los fiscales intentaron, en febrero, intentar contra algunos guardias de Auschwitz, porque bueno, hablaban del fracaso que fue en los 60 cuando Fritz Bauer intentó hacer el juicio y al final las penas fueron tan bajas. Entonces, si ves este elemento que se dio, por lo menos en Argentina, y que no se dio en Alemania de la misma forma, y también estas consecuencias para la sociedad cuando es la misma sociedad la que juzga y no es una potencia extranjera. El libro de Katrin Sicking muestra, en términos generales, que los países que juzgaron e investigaron el pasado tienen menos problemas de tortura y de abusos en el presente. Y ella contrasta esos números y muestra eso. Nuremberg fue el comienzo de un proceso mundial, pero que justamente Nuremberg fue un juicio inicial hecho por los 4 países victoriosos, después 12 juicios hechos por tribunales militares americanos y después terminó. Vino Adenauer y no hizo nada de la denazificación que lo obligaban a hacer, como después hizo en Irak. Los errores se repiten. Adenauer no hizo nada de eso. La gran transición a Alemania fue el Plan Marshall, porque los norteamericanos querían que Alemania fuera aliada contra Rusia ahora. Entonces tenían que transformar a los alemanes de enemigos en aliados. Y por eso fue interesante. Los rusos hicieron una película sobre Nuremberg y los norteamericanos otra. La norteamericana nunca la mostraron, porque los Estados Unidos quería aliarse con los alemanes. Los rusos, Stalin en cambio, usaba la película sobre Nuremberg para atacar a Adenauer diciendo que era un nazi. Y de hecho había muchos nazis en el gobierno alemán por muchos años, por más de 15 años. Un poco se pasó una cosa paradójica también en Alemania. Un oficial nazi aplicó para ser director de una escuela y lo rechazaron por ser nazi. Y él empezó a argumentar que eso era una especie de discriminación. Y eso generó, los alemanes lo apretaron y entonces reaccionó al modelo alemán. Bueno, vamos a investigar, y ahí investigaron 100.000 personas, jugaron a 7.000. Pero eso pasó 15 años después. 15 años después. Por eso la Argentina fue increíble. La Argentina no, terminó el gobierno militar en el 83 y empezamos con el proceso este. Entonces fue una cosa increíble lo que ocurrió en la Argentina. Y entonces, lo que yo veo que hay es un cambio cultural. La gente pide otra cosa. Porque en realidad este proceso que pasó en Argentina tiene mucho que ver con lo que pasó en los 70 en Estados Unidos. En Estados Unidos, entre el Watergate de Nixon y la My claro, y la acción de Kissinger en Chile, sobre todo, y en Camboya, generó que el Congreso americano empezara a reclamar derechos humanos como un tema de política exterior. Y justamente Carter asume eso y lo lleva más lejos, y por eso Patricia Derian. Es un proceso que se va desarrollando. Y después, por ejemplo, Reagan manda a argentinos a Guatemala, pero después cambia la política y termina apoyando. Entonces, no hay nada lineal en los procesos políticos y sociales. Y eso nos molesta a los abogados, que queremos esta ley. Pero me parece que hay un proceso histórico que si uno lo ve con un gran lente, ve que va pasando. Yo creo que no es que sea permanente, porque justamente tenemos un desafío nuevo, que es esta historia. Vivimos ahora mezclados. En Westfalia se armó la idea de dividir a las comunidades religiosas protestantes en Holanda, católicos en España, y así. Pero ahora estamos todos viendo mezclados. Entonces, cuando se arma un lío en Gaza, hay gente que hace protestas en Londres. Entonces, el problema de hoy no es más guerras abiertas, sino cómo manejamos este tipo de problemas. Y ese es un problema nuevo, que tenemos que ver cómo lo manejamos. Entonces, me parece que es muy larga la respuesta, pero básicamente me parece que los países que hicieron revisión del pasado, según Katrin Sicking, tienen mejor manejo de la violencia. Brasil es un buen ejemplo. No investigó el pasado y tiene un nivel de tortura muy alto. Yo me acuerdo, yo estaba en Londres cuando, no sé si se acuerdan, la policía británica mató a un brasileño por sospechoso. Y yo tenía esa reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, que me dice, sí, lo tengo que venir ahora, viene mi par brasileño y es una vergüenza lo que hemos hecho, tengo que pedirle disculpas. Claro, ellos matan 600 por año y nadie dice nada, pero bueno, nosotros matamos uno y no podemos hacerlo. En Brasil hay mucha violencia y no se investigó el pasado. Y ahora hay una especie de, 40 años después, empezar a hacer algo. Entonces me parece que es un proceso complicado, de mucho tiempo y no lineal. Y por eso es complicado seguirlo, pero está pasando. ¿Cortamos o qué? Sí, claro. Sí. No, a mí me gustaría, ya que estamos acá, pensar, a mí me parece que la Facultad de Derecho podría hacer más en los temas estos, podría hacer más en contar lo que pasó en una cosa tan
puntual como el proceso de cambio en Argentina, que fue tan importante. Me parece que Kathryn Sickin, que es una profesora de Minneapolis, hasta en Harvard, escriba sobre estos temas y nosotros no podamos contar, habla algo raro de nosotros. Me parece que podemos hacer más en el tema del manejo de la externa, que también es un tema que la Argentina sabe mucho, y podemos hacer más en el tema del crimen organizado. Y yo invito a la facultad a que, si quieren, cuenten conmigo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Sí, claro, ¿cómo no nos va a hacer?